Sí. Bien, sí. Sí, sí. Sí, ya. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por asistir de manera presencial o de manera virtual a esta mesa redonda en el marco del encuentro de investigación e integración del 2023. Nuestra mesa redonda se titula La publicación impresa como medio para la integración del espacio público. Vamos a exponer o, bueno, conversar con ustedes. Quienes habla, Carlos Zorrilla, Perina Mastrejimo y José María de Negro. Sí. Bueno, creo que desde empezando por el título hay muchas nociones que hay que fragmentar o de empezar articulando como a definir a qué nos referimos con la publicación impresa, a qué nos referimos con interpretación, a qué nos referimos con el espacio público, cómo nos entendemos desde nuestra perspectiva. Para empezar, la publicación como tal, desde la manera en cómo se tiene concebida tradicionalmente, se puede entender como un contenedor de contenidos que alberga información de conocimiento mundial, como pueden ser diccionarios, como pueden ser enciclopedias, como pueden ser obras literarias, como pueden ser catálogos, libros de poesía, libros infantiles, etc. Todo esto alberga como un contenido en especial, hay una relación entre el autor y el lector y este medio por el cual se comunica, ¿no? Ahora, no es sino fácil hasta mediados del siglo pasado en que esta concepción de contenedor de contenidos se empieza a alterar o se empieza a deslumbrar desde otro punto de vista. Sobre todo desde un punto, desde la creación artística, ¿no? Los artistas de vanguardia empiezan a entender la publicación no solamente como un medio para producir conocimiento o obtener este conocimiento, sino también como un vehículo de exhibición. O sea, se encontraron ante la posibilidad de que personas que no podrían asistir a una exposición, a un espacio de exposición de galería o de museo, puedan ver sus obras a través de un catálogo o de un libro que contenga todas estas, todas las producciones artísticas, ¿no?
y esto perduraba incluso después de que de la exhibición haya culminado. Entonces, en ese momento se empieza como a insertar esta idea de la publicación como medio de exhibición. Por su reproductibilidad, se llegaba a bastantes espacios, a bastantes públicos también, y esto permitía que se pudiera conocer la obra, si aún no estando en el mismo espacio físico, aún no estando en el mismo tiempo de exposición. Ahora, empieza a haber como otros tipos de cuestionamientos, ¿no? Claro, yo estoy en un espacio de galería, puedo registrar fotográficamente todas mis piezas y volcarlas en una publicación. Si las pueden ver, pueden saber incluso tener una ficha técnica para poder saber como las dimensiones, los materiales incluidos en estas producciones. Pero empieza a haber otros cuestionamientos. ¿Realmente puedo transmitir las sensaciones que yo he querido generar con el espacio de exposición? La manera en cómo he puesto o cómo he planteado el recorrido de lectura de la persona que visita mi exhibición. ¿Puedo hacer eso a través de un catálogo o es solamente un registro fotográfico? Entonces empiezan a ver como estas preguntas que luego desde la producción artística también se empiezan a llevar a otras variables para poder comunicar estas sensaciones, ¿no? Ahora, otro punto que quizás sería interesante decir, que vamos a abordar dentro de esta mesa redonda, es de que hablamos de la publicación impresa, pero de manera independiente. Nosotros no trabajamos con ninguna editorial grande, trabajamos de manera independiente. Y creo que también es un buen punto como para tener en cuenta porque, claro, después de como cambiar la idea de cómo se entendía la publicación, empiezan también a la par como existir otros medios de impresión que claro, en un inicio eran bastante costosos, solamente se podían permitir a partir de una representación de galería y quizás eran un poco no tan accesibles no solo para artistas, sino para diseñadores, arquitectos, poetas o otro público que está interesado en la producción artística. Entonces, con el resurgimiento desde como otros medios como la fotocopia, como el mimeógrafo, como la risografía, empiezan a existir otras opciones, a la par también con el desarrollo tecnológico de sistemas operativos que permitían o eran más amigables para que las personas puedan producir o diagramar desde sus casas sin la necesidad de acudir a una imprenta costosa, ¿no? Eso también generaba un cierto tipo de libertad de poder tomar decisiones desde muchos ángulos, no solamente del contenido que se iba a producir, sino también de opciones que involucran pues como las decisiones que toma la imprenta, como los papeles, los colores y otros que vamos a discutir más adelante. Otro punto importante también que tocar en o sea, como preámbulo a lo que vamos a conversar, es que hablamos de la publicación impresa y no digital, porque la publicación impresa nos permite otro tipo de sensorialidades, otro tipo de sensaciones, no porque la digital no pueda transmitirnos eso, o sea, creo que no estoy como cortando que sí pueda existir o pueda generar otro tipo de sensaciones, sobre todo ahora que mucho del contenido accesible se encuentra de manera digital, de manera virtual, y nosotros también como abordamos mucho de este espacio también. Pero sobre todo ahora nos queremos enfocar en la publicación impresa como tal. Y lo que quisiéramos conversar ahora, o los puntos que vamos a tocar ahora, quisiera que se pudiese entender que no son verdades absolutas, sino son como planteamientos que nosotros hemos ido adquiriendo o reflexionando a partir de nuestra propia práctica. Sí. Bien, bien. En la parte de arriba puedes permitir. Ya, gracias.
Entonces, creo que antes de como ahondar un poco quizás en la publicación que hemos realizado, sí queríamos como plantear esta pregunta para reflexionar un poco de manera conjunta, ¿no? ¿De qué manera la publicación impresa puede traducir espacios, tiempos, percepciones, sensaciones, tránsitos? Pero digamos que para responder esta pregunta hay ciertos criterios o ciertas variables que sí sería bueno como tener en cuenta, ¿no? Que son estos como formato, como color, como narrativa, textura, sistema de impresión, materiales, lenguaje gráfico, ¿no? ¿A qué nos referimos con cada uno? Por ejemplo, cuando hablamos de formatos, nos referimos principalmente a cómo el tamaño como de determinadas publicaciones nos puede dar una lectura particular, ¿no? Quizás si es un tamaño como muy pequeño, como nos ofrece un cierto grado de intimidad, ¿no? Mientras que formatos más grandes pueden tener una experiencia un poco más inmersiva, ¿no? En donde el espectador o el campo de edición como englobe la publicación. Luego tenemos temas más relacionados con el color, ¿no? Cómo el color puede darnos también una experiencia sensorial de cómo poder entender esta publicación. No solo con el color entendido como posibilidad de impresión, sino también como el color que puede tener el papel, la temperatura también misma que puede tener el papel, ya sea fría, ya sea cálida, y cómo eso también puede comunicar una experiencia sensorial determinada. Luego tenemos la narrativa, ¿no? Cómo quizás usualmente entendemos la narrativa, quizás entendida en un libro como de una manera lineal, ¿no? Como muy occidental, de izquierda hacia la derecha, ¿no? Como muy organizada, pero no necesariamente se cumple así, ¿no? A veces la narrativa, como una publicación, puede estar fragmentada, ¿no? Puede avanzar, retroceder, puede proponernos otras rutas, otros desplazamientos de lectura, ¿no? Eso también como es importante al momento de entender como la experiencia que nos puede dar una publicación determinada. Luego tenemos el lenguaje, ¿no? ¿Cómo se da este lenguaje? Puede ser un lenguaje gráfico, puede ser un lenguaje en el orden de lo abstracto o desde lo figurativo, desde lo fotográfico, ¿no? Dependiendo de quizás en qué contexto como nos desarrollamos, ¿no? Quizás puedan haber publicaciones en las que puedan haber como, no sé, archivos, fotocopias, ¿no? Material que esté relacionado con algún acontecimiento en particular y el archivo fotográfico sea como más permeable para hablar de este tipo de publicaciones. Y en otros casos, el lenguaje abstracto o no figurativo nos puede ayudar mejor a construir esta narrativa. Y luego tenemos los sistemas de impresión, ¿no? Que como cada sistema de impresión nos puede ofrecer ciertas particularidades en cuanto al color, en cuanto a quizás las posibilidades incluso de combinaciones cromáticas que nos puede dar o sensaciones que puede generar, ¿no? Es muy distinto quizás la impresión digital a la impresión crisográfica, ¿no? Generan como sensaciones distintas. Y finalmente la materialidad, ¿no? Cómo se construye como esta publicación. No solo podemos pensar en diferentes tipos de hojas, de papel, nosotros mismos podemos como construir nuestro propio papel para generar como esta publicación. Entonces, hay toda una serie como de variables como bien complejas y que están como actuando de forma simultánea en la publicación, pero que finalmente todas estas van a construir la narrativa, la experiencia que nosotros tengamos sobre esto. Sí, quisiera como también, o sea, recalcar de que estas nociones, estas variables, se entienden desde cualquier tipo de publicación impresa, como desde el periódico que leemos, que podemos leer diariamente, como de un folleto, como de un afiche, como de un fanzine, o como de cualquier cosa impresa que tenga, o sea, que sea a partir de un folio, hasta ni siquiera de un folio, desde todo lo que sea como impreso. O sea, de por sí nuestra capacidad sensitiva, de poder percibir no solamente a partir del tacto, sino a partir del olfato, a partir del oído, nos permite como ciertos canales para poder comunicar a lo que queremos. Entonces, las publicaciones dentro como del marco de una editorial dependiente, vamos a decirlo así, como sí existen, o sea, sí se toman esas decisiones, hay alguien encargado o un grupo encargado de tomar esas decisiones, ¿no? No significa que, o sea, que no se toma en cuenta, porque por algo podemos distinguir, por ejemplo, de una misma edición de una novela en diferentes editoriales, como cada una nos transmite una sensación diferente o nos hace resonar mucho más con, con el contenido que pueda haber, ¿no? Todo eso como influye. Creo que o sea, como una ventaja de
de publicar de manera independiente es justamente eso, ¿no? Y no, no implica pues, o sea, claro, suenan como estas variables bastante pretenciosas quizás en un punto, o como que es como de un alto capital para poder lograr esto, pero en realidad no, o sea, uno puede hablar desde algo muy simple, desde como materiales muy caseros, ya nos están diciendo algo. Entonces, sí, bueno, ahora que ya como hemos visto un poco las variables, vamos a abordar un poco más ahora sí, un poco sobre la publicación. Pero antes de pasar a la publicación, sí va a ser importante quizás dar un poco de contexto sobre el espacio. No sé si lo han visto anteriormente, ¿no? Pero en caso de esta publicación, hablamos de Galerías Mogollón. Es este espacio comercial que se edificó, que lo hizo el arquitecto Raúl Morey en el 58. ¿No? Entonces tiene como que estas influencias, por un lado, esta influencia de estos pasajes europeos del siglo XIX, muy largos, muy prolongados, habían como de tiendas, ¿no? Que uno podía recorrer o transitar. Y al mismo tiempo tiene una influencia como muy de la modernidad, ¿no? Con estos espacios muy amplios, en donde la luz como influye como bastante en la percepción que tengamos del espacio. Y principalmente, lo curioso de esta arquitectura es cómo une a través de dos pasillos como una cúpula central. Y esta cúpula central, que es de hormigón, tiene como unos agujeros en la parte superior. Y esos agujeros permiten que la luz pase, ¿no? Lo curioso también es que cuando la luz pasa por estos agujeros, choca con el piso, y este piso también tiene como círculos dibujados de color, de rojo, de negro, de amarillo. Entonces, como los círculos generados por la luz también juegan con los círculos que están con el piso. Entonces hay una suerte de experiencias como muy sensoriales en ese lugar. En algún momento se pensó también que la arquitectura iba a ser como un lugar comercial como importante, pero finalmente como no se concluyó ese proyecto, ¿no? Y actualmente igual sigue siendo como un lugar, un centro comercial de implantes dentales, ¿no? Elementos que los venden para dentistas, no sé, como las sillas, por ejemplo, u otro tipo de materiales relacionados con esa profesión. También en el segundo piso hay un lugar en donde se hace rehabilitación para la gente que ha perdido la visión. Y más allá también tenemos como una suerte de niveles, ¿no? Que ya son como habitacionales, ya no son comerciales. Igual mucha gente utiliza este espacio más como un lugar como de tránsito, ¿no? Como que une emancipación como que... Sí, y en relación nosotros estamos tomando esta exploración que hemos hecho a través del vórtex telepático, pero también es importante de repente entender un poco históricamente dónde se encuentra esta galería. Es importante mencionar que nuestro posicionamiento sobre este espacio es un posicionamiento afectivo. La relación entre el estrés que nos ha llevado a tener una mirada en común sobre este espacio viene desde nuestros propios recorridos durante mi adolescencia, desde el trabajo, por ejemplo, de Carla, que por esa zona hay muchos lugares de papelería. Entonces, por el mismo recorrido del trabajo hemos generado una relación emocional, de recuerdo, de memoria afectiva con el espacio, ¿no? Entonces, ese es el punto en común que a nosotros nos une desde el año pasado, que hemos venido trabajando este proyecto. Es más, finales del 2021, que teníamos la idea de trabajar sobre distintos espacios emocionales de la ciudad, en específico desde el centro de Lima, que es un espacio que nosotros hemos habitado de manera permanente, casual quizás ahora, pero que en nuestras conversaciones han ido desarrollándose recuerdos, memorias, y decidimos empezar a trabajar con Galerías Mogollón. Y desde donde parte, y como se ve ahí en la imagen a la derecha, es sobre la cúpula, la estructura del libro. El primer paso para generar la estructura del libro fue pensar cómo queríamos traducir la cúpula de Galerías Mogollón en el libro. Entonces, realmente esa fue el primer acercamiento plástico, espacial, muy intuitivo que tuvimos sobre cómo hacer este tipo de construcción.
A partir de eso, también pensábamos sobre si tienen la oportunidad o han ido a Galerías Mogollón, este mismo espacio bajo el techo de hormigón nos da este lugar de encuentro donde el sonido, el espacio, la luz y el color, que son algunas de las variables que hemos podido, como que han podido desarrollar un poco antes José María y Carla, es como este eje central que nos ayudó a empezar a tener una narrativa a partir de los pasadizos, ¿no? De izquierda a derecha, que nosotros hemos traducido en las entradas a este libro, a esta publicación. Entonces, el proceso de trabajo también ha sido, ¿sí? El proceso de trabajo como, aparte de nuestra memoria y lo que nosotros hemos querido trabajar, y como les contaba, nuestro posicionamiento, porque no somos arquitectos, por ejemplo, ¿no? Tampoco somos historiadores, entonces nuestro acercamiento siempre va a ir a partir de lo sensorial, desde la memoria, y es donde ha sido nuestro campo de experimentación, básicamente, porque hemos tenido unos meses de tratar de experimentar con la estructura, porque se nos empezaba a hacer un reto como traducir en seriada, ¿no? Esta cúpula, por ejemplo. Entonces, entre experimentos, tampoco, por ejemplo, no sé, venimos mucho del trabajo en 2 dimensiones, del papel, desde el color. Sí tenemos una formación inicial no sé, escultura, pero se nos hacía un tanto complicado como traducir esta cúpula, pero en ese proceso de experimentación es que hemos tratado de que la estructura del vórtex de la publicación tenga, o sea, análoga a la estructura de la galería. Sí, eso ha influido, como dice Pirina, en la narrativa. Creo que hay muchos puntos hay muchos estímulos que funcionaron desde un principio como puntos de partida para poder desarrollar esta narrativa, ¿no? Uno de esos, por ejemplo, es el mapa de la galería, ¿no? Que consta de 2 pisos, tiene 2 entradas, como lo decía. Eso condujo como... Bueno, ustedes están viendo acá en directo, pero como para que puedan ver cómo... Sí, está bien. Sí. Entonces, este mapa que encontramos en la misma galería, que nos demostraba, o más o menos como explicaba cómo se había estructurado, o los espacios que habían dentro de esta galería, partiendo desde la entrada desde el Girón Moquegua y la de Emancipación, nos condujo a pensar cómo estructurar la narrativa, ¿no? Claro, empezamos por la cúpula y de hecho es como una parte central de la publicación, pero existen estas 2 entradas donde cada una se enfoca en desde una noción diferente, ¿no? Por un lado, la entrada de emancipación remite mucho o parte desde la experiencia auditiva, o sea, desde los sonidos, y frente a la otra que empieza en Girón Moquegua, parte de las nociones como de luces y de sombras, de las proyecciones que había por los materiales, por las barandas, por las ventanas que había o por la misma cúpula, ¿no? Y el recorrido responde mucho a nuestro propio tránsito físico. O sea, entrábamos por una parte, inmediatamente teníamos bueno, voy a empezar por esta parte que es la parte que habla como de proyección de sombras. Entrábamos y de plano como nos recibía, dependiendo también mucho como de la estación, nosotros más o menos en verano, entonces era mucho más fuerte aún ese estímulo. Se transmitían las barandas, las escaleras, y un poco el recorrido que hacíamos era siempre entrar, luego subir, y luego entrar a un espacio donde estas galerías que vemos en el mapa, que tienen una numeración específica, que responden como a dueños que pueden abrir o no, o estar como en el anonimato,
de qué cosa ocurre en esta galería, nos también remitía ciertas nociones como con la espacialidad. Luego llegábamos a una parte que era la rotonda que estaba arriba de este piso, en este patrón, y la cúpula, que de por sí ya emite un sonido, un tipo de eco, que se llama un eco flotante, que bueno, hace como una especie de movimiento hacia los costados, luego hacia arriba, y luego regresa hacia el centro. El punto rojo que está acá, por ejemplo, y en el piso, es justamente el punto en el que ese eco flotante culmina, ¿no? O sea, este es el punto como del máximo. De hecho, como una de las primeras experiencias que tuvimos al enfrentarnos a la galería o enfrentarnos a cosas, lo que nos daba como sensación fue encontrar que este punto rojo, que es el punto que se encuentra, como decía, en el medio del piso, permitía que no se supiera de dónde viniera como el sonido. O sea, era muy... era casi como irreconocible. Podríamos estar hablando como uno frente al otro y parecía que el sonido venía como de mucho más atrás o mucho más arriba. Es un poco difícil como de distinguir. Claro, eso no se siente al momento que uno transita la galería, ¿no? Pero quizás como desde nuestra perspectiva, ya como yendo en un plan como de observación, como un poco más cautelosa, se podían descifrar ciertas cosas como esta. Otra cosa que desciframos, por ejemplo, fue que claro, cuando estábamos arriba de la cúpula, esta tenía una baranda también como circular. Este recorrido que se hacía por los pasos que se daban frente a las personas que también caminaban en el centro, también generaban otro tipo de recorrido auditivo, ¿no? Y del otro lado, esta sensación o estas sensaciones auditivas eran quizás un poco más incógnitas, porque era el lado de emancipación, sobre todo, es la parte que tiene galerías que están cerradas y muchas se utilizan como depósito o lugares de trabajo, pero a puerta cerrada. Entonces, era bastante curioso como subir y descubrir que claro, por un lado estaban los consultores dentales, podíamos ver que utilizaban instrumentos dentales, pero habían otros espacios que estaban cerrados, donde estaban taladrando, donde estaban conversando, donde estaban moviendo objetos. Todo esto como que empieza como a formar una especie de abecedario auditivo en el que nosotros hemos traducido página por página de cómo esto va cambiando, ¿no? Entonces, al momento de subir, escuchábamos ciertas nociones, al momento de estar en una parte de la galería, todos estos sonidos se fusionaban y conversaban entre sí. Y luego esto iba desapareciendo o viéndose enfrentado al eco de la misma cúpula, ¿no? O a esta parte como central arriba de la cúpula. La cúpula también funcionaba a la par como un espacio aislante, ¿no? Como podías encontrar todos estos sonidos del trabajo, del dentista, del uso de las máquinas de dentista que tienen un sonido en especial, en particular, ¿no? De los golpes, de algún tipo de restauración que podía haber, pero ese sonido gradualmente iba desapareciendo a medida que ibas entrando a este espacio de la cúpula, ¿no? Que si bien es cierto, mucha gente transita y no necesariamente está, que es un lugar de trabajo, ¿no? Como pensando en cómo su voz está siendo afectada por este espacio, inclusive si pasas sin mirar hacia arriba no te das cuenta y siempre esta mirada de estar en este lugar y hacer esto y mirar hacia arriba. Si no lo haces y solamente estás pasando y crees que hay un espacio solo de dos pisos, es también como bastante sorprendente, ¿no? Entonces, hay una intención por sobre nuestro cuerpo en relación al espacio que también fue importante de reflexionar para poder como trabajar en todas las sensaciones y relaciones físico-espaciales que teníamos ahí. Igual y también
por intención del estrés también, y empezamos a generar una narrativa, no sé si decir ficcionada, pero como a través de la telepatía, porque cuando, como bien dijo Carla, a veces estábamos en el centro de la cúpula, así estemos muy cerca, era muy difícil escucharnos. Entonces, por el eco, que básicamente como se volvía muy, muy, no sé si grave, pero como generaba un espacio donde medio que nuestras voces se apagaban un poco. Entonces empezamos a trabajar o hablar de telepatía entre los tres, pensando en lo que el otro estaba o la otra estaba pensando en el momento, a través de solamente mirar nuestros labios. Recuerdo que ese espacio de pensar en la telepatía también fue importante al momento de la construcción de la narrativa, por ejemplo, del sonido. Sí, que también en algunos casos sí damos con mascarilla. Es como que hemos tapado, pero escuchamos como la voz que venía de un otro lado aparentemente y venía como un eco. Entonces también creo que por eso un poco lo asociamos con la telepatía. Sí, entonces como vieron distintas variantes o variables que, como les decía, hemos partido desde el espacio de memoria, pero que también ha sido la experimentación de este espacio a través de nuestro cuerpo y de nuestros sentidos. Entonces, desde el tacto, la visión, el oído, ¿no? Entonces, ese es este espacio también de la publicación que nos permite traducir y experimentar, darnos esas libertades que quizás en un inicio pueden ser rígidas respecto al formato, respecto al color o la paleta, pero que hemos ido como explorando en relación a traducir este espacio de la ciudad. Ya. Luego otra variable que bueno, que apuntábamos al inicio era el formato. Como bien dijo José María, esto corresponde como al tamaño de la publicación y también el formato en la manera en que esto está dispuesto. O sea, tomando como ejemplo los libros, digamos, concebidos de manera tradicionalmente o editados quizás como en un tiraje largo, pueden tener otro tipo de estructura, como puede ser como que esté cosido, como que puede ser que esté encomado, que va a ser muy diferente a la comunicación que se da a partir de las publicaciones que estén engrapadas o cosidas manualmente, ¿no? En este caso, nuestra publicación tiene un formato como de A5, muy pequeño, no muy pequeño, pequeño, pero justamente como, digamos que no es tan invasivo y tampoco no requiere una movilización o fuerza como extraordinaria, como podría ser un papel gigante, pero tampoco es como algo muy diminuto que nos da otro tipo de lectura, ¿no? Es un formato, digamos, mediano, dentro de lo convencional, sí, está cosido a 3 puntos igual. Esta postura es particular, o bueno, también fue elegida para poder realizar como en esta parte central este movimiento del círculo concéntrico que tiene a la vez como un texto, ¿no? Que dice... Compartimos un recorrido compartimos un recorrido por un segundo y no necesitamos palabras, gracias, y no necesitamos palabras, ¿no? Que otra vez hace referencia a esta noción como de telepatía, de compartir, de unir experiencias y sensaciones al haber editado esta publicación. Luego hablando como quizás esta variable, la del color y la del lenguaje gráfico, van un poco de la mano, porque también corresponden a los mismos elementos que se encontraban dentro del objeto, así también como los materiales, ¿no? Que se encontraban dentro del mismo edificio, ¿no? Por la
por las losetas que se encontraban en el piso, por metales de las barandas, por la translucidez de las ventanas, y este azul de la cúpula que invade todo el espacio, ¿no? Por más de que ciertas galerías no estén como cerca de la cúpula, igual genera, o sea, por el rebote de la luz hace que se genere como una sensación azulada, sobre todo en todo el segundo piso. Los colores amarillo y azul también están como relacionados a los que se encuentran en el piso. Claro, no es el mismo rojo, no es el mismo azul, claro, puede no ser ese mismo color, que de por sí en el espacio está afectado por el tiempo, por la sociedad, por el uso. Acá, sí, por el uso, como acá en la publicación, quizás no es ese color exacto, pero creo que como la síntesis de hace que todo el recorrido se comunique también aquí. El lenguaje gráfico, más que nada, lo trabajamos en relación a la sensación, por ejemplo, que nos da, no sé, las gradas, obviamente la luz y la oscuridad. La señalética. La señalética también fue muy importante, porque como dijo Carla, hay un espacio de consultorios que no estaban como abiertos, pero tienen como este espacio, tienen cada consultorio tiene una tipografía en específico. Hay algunas que se habían caído, que les faltaba un número, entonces ahí medio que también nosotros empezamos a generar otra narrativa de para qué se han utilizado, quién vivía ahí, ¿no? Entonces, o quiénes también, porque sí hay un espacio del lado de Moquegua, donde, no, de los dos lados, pero que hay viviendas en la parte de arriba, ¿no? Entonces también había mucha ropa colgada del lado de las ventanas, entonces nos podíamos imaginar quiénes vivían ahí, ¿no? Qué tipo de relación tenían con el espacio. Me acuerdo que vimos en una de nuestras visitas como un espacio que parecía que estaba quemado, que había pasado un accidente, un incendio, y se había tapado con algunas colchas, ¿no? Y en el otro lado, en el lado de Moquegua, vimos un traje de bombero, ¿no? Entonces como sí había espacio para nosotros como generar algún tipo de narrativa o historia para analizar. Con esta idea de las letras, ¿no? Que había letras que se habían como perdido de alguna manera, ¿no? Se hablaba un poco de la acústica, ¿no? De la palabra, el sonido. La señalética, que también eso se puso ya por COVID también, ¿no? Como que no era algo propio del espacio, sino que se instaló para, digamos, disponer cierto tipo de recorrido de la gente que transitaba en la galería, pero que finalmente también integramos al lenguaje con el cual traducimos las experiencias sensoriales del lugar. Sí, quizás como siento que quizás esto no tenga tanto sentido porque no estamos dentro del mismo espacio, pero justamente la publicación recoge esas experiencias de ese espacio, pero también el tiempo en específico, ¿no? Porque, claro, esta noción de las direcciones por las flechas que hay en el piso que se encuentran en la publicación, que se dieron por un contexto de pandemia, quizás en este momento no estén, quizás desaparezcan de acá a un mes, pero la publicación permite recoger esa temporalidad, ¿no? Así como las letras también, o sea, en algún momento, o sea, dentro de la publicación, desde un lado hacia el otro empieza con un abecedario. Hay una A, hay una B, empieza y termina con una Z. Algunas de estas letras, como bien decía José María, se cumplen de manera verídica en el espacio, o sea, hay galerías o espacios que tienen letras físicas y otras que tienen solamente como una sombra o una impronta de que existieron estas letras. Pero acá en la publicación sí están contempladas en su totalidad. Quizás de aquí también a un mes o dos, o quizás el próximo año, qué sé yo, se empiezan a perder más letras, pero queda un registro, la publicación nos permite generar ese registro de que sí existió esta secuencia, ¿no? E igual con los números de las galerías también que están presentes, sobre todo en este espacio como de encuentro de aquí, en este espacio. Y claro, si uno va a las galerías y se pone como a seguir el recorrido que nosotros hemos planteado, encuentra que quizás haya una cierta lógica con
con la numeración de las galerías, con los colores que se han dirigido hacia cada uno de estos, con las letras y las formas también que hay, ¿no? Ahora, el sistema de impresión quizás también se puede elaborar en conjunto con los materiales y las texturas, porque no es gratuito de que se elija un sistema de impresión u otro para las publicaciones, ¿no? Claro, estamos acostumbrados quizás como a recibir publicaciones que están impresas en offset, que es un sistema de impresión como como, digamos, de que nos permite hacer un tiraje masivo por sus costos reducidos, que nos da también una sensación diferente, por ejemplo, a la impresión digital o a impresión manual, ¿no? Creo que hay como diferencias grandes entre elegir un sistema de impresión a través de una máquina y a través de algo manual. En este caso, la publicación tiene de los dos tipos, está impreso en risografía, que es una técnica permeográfica que se da a través de una máquina que funciona como una fotocopiadora. Esta funciona como un sistema de plantillas. Es algo así como un sistema intermedio entre la serigrafía y la fotocopiadora, porque tiene más o menos la misma estructura, como funciona por plantillas, pero con la velocidad de una fotocopiadora, ¿no? Esta también imprime por colores, o sea, cada color que se ve en la publicación son matrices distintas o son como pasadas distintas, tiempos distintos, que luego se superponen y se ponen de cierta manera y que generan también como colores secundarios, ¿no? Tiene ese sistema de impresión y también está impreso, bueno, tiene bajos y altos relieves generados por matrices de polímero como las que están acá, y bueno, eso también genera otro tipo de sensaciones, ¿no? Que están quizás ocultas o quizás no tan legibles dentro de la misma narrativa, pero eso también genera, o es una segunda lectura a nuestro propio recorrido, ¿no? Sí, los materiales también, como le decía en un inicio, corresponden como, por ejemplo, estos papeles, el papel translúcido que hay aquí, contribuyen y se enlazan con la lectura o la narrativa que queremos generar, ¿no? O sea, quería hablar un poco sobre lo de las técnicas, ¿no? Quizás hay momentos, o sea, como que hay sensaciones quizás un poco más jerarquizadas, ¿no? Hay unos momentos que son mucho más sutiles que otros. O sea, los bordes, por ejemplo, quizás a simple vista pueda pasar como rápidamente desapercibido, pero como toca, como la textura del papel puede sentir la palabra con las manos. Entonces hay como una relación como un poco sinestésica sobre la experiencia como de la publicación. Y también era un poco lo que sentíamos nosotros dentro de ese espacio. Claro, la sinestesia fue importante también, porque cómo traducir sonido a algo visual, cómo traducir el silencio también a algo visual, y no solo visual, sino táctil. Entonces también, por ejemplo, la risografía nos permitía tener cierto ruido dentro de la impresión, los procesos de sinestesia también han estado como presentes. Hay unas imágenes de los momentos de la impresión, de las plantillas, de darla en los tambores, en la máquina risográfica. ¿No? Obviamente había mucho metal porque hay barandas, entonces cómo tratamos de traducir la sensación del metal con este papel platinado del inicio, ¿no? El color que abrazaba toda esta publicación, lo decidimos azul porque era este color como descriptivo que hermanaba todo el edificio. Bueno, y las texturas que se fueron generando a partir de este espacio inicial, que creo que es importante decir que nosotros, bueno, teníamos esta idea de que podías llevarte tu propia cúpula, o sea, tener tu propia cúpula, al llevarte tu libro, tu publicación, podías
tener tu propia cúpula donde tú quisieras, ¿no? Entonces, imagínate un día de sol, que no es este, sales, ¿no? Y los mismos rayos van a generar de manera un poco pequeña, pero la misma sensación que nosotros teníamos cuando íbamos a Mogollón, ¿no? Entonces, también había un poco esa intención de compartir esta sensación y que se despliegue, ¿no? Que viaje, que vaya como por otros lados, volviéndolo así de bolsillo, de alguna manera, manejado. Claro, y también, por ejemplo, esta, como decíamos, la publicación corresponde al espacio verídico de la galería, no tiene dos lados y esto. Como en algún momento se llega a la cúpula, por un lado, claro, está este pop-up, o este desplegable, y por el otro lado están esta textura táctil que se da, que remite un poco más a las veces que hemos ido, donde no había sol, donde quizás como esta lectura por lo menos no era tan perceptible, pero aún así estaba. Esta traducción de manera en relieve habla o remite por esa experiencia. Sí, un poco como para cerrar las ideas que hemos tratado como de compartir, es volviendo un poco a la introducción que les decía, de cómo se empieza a cambiar esta concepción de la publicación, no solamente por ser capaz de contener contenido, sino porque por su reproductibilidad puede llevar experiencias a otros públicos, puede diversificar la información, pero también puede comunicar mucho a partir de estas variables que hemos planteado, que estamos conversando el día de hoy, ¿no? Una vez más, como remitir que esto no son como verdades absolutas, nosotros estamos como reflexionando aún, y de hecho el proyecto de esta publicación del Vortex con la Galería Mogollón es un proyecto que todavía está en proceso. Digamos, como es un primer acercamiento a partir de nuestra propia experiencia colectiva, sensorial, afectiva, de memoria, pero sí tenemos como tenemos interés por también conocer por ejemplo, qué ocurre desde el lado de las personas que están trabajando ahí, o quizás sí, o que están trabajando ahí permanentemente, o quizás de manera más paulatina, personas que quizás están de manera un poco incógnita en estos espacios que son a puerta cerrada. Nos interesa también saber qué puede ocurrir con las personas, con otras personas transeúntes a este lugar en los distintos diferentes momentos del día. Creo que eso es como que esta publicación, que bueno, creo que no lo dijimos, pero fue recién editada el año pasado, es un buen punto de partida para retomar estas preguntas, ¿no? Y quizás también plantearlas como otro espacio en el que habitemos o en el que transitemos conjuntamente como separados. Sí, eso. No sé si quizás como tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario que les gustaría hacer. Hola, tengo varias. Cuando al inicio hablaban del formato, quería saber si en el proceso, no solo en el tema de Vortex, sino en general, también estaba la idea, o quizá el guiño de pensar en el lector, qué tipo de lector, ¿no? Porque uno cuando va creando algo piensa en quién podría ser, ¿no? O sea, que se piense en vender o tan solo en repartir. El tipo de persona que abordaría o comunicación. Se tuvo en cuenta. Sí. ¿Qué tanto se piensa en el lector como parte de una variable dentro del color, formato? O sea, ustedes lo toman en cuenta, si tiene mucho peso. O sea, yo creo que, creo que yo consigo la publicación desde como una cuestión como triangular quizás, como tengo un contenido que bueno, se ve traducido de manera física, pero esta responde a un contexto que es en el que yo me encuentro,
Y el otro punto sería como a la audiencia a la que yo le estoy hablando, ¿no? Creo que esas se retroalimentan entre sí, o sea, creo que más bien como de este contexto surge una idea que quizás no puede encontrar, sensaciones que no puede encontrar físicamente en una publicación, y eso genera un tipo de audiencia. Quizás esta audiencia no existe, pero se da o se crea este público al momento de publicar esta obra. Sí, pero entonces creo que no hay un perfil específico al que hayamos apuntado, sino más bien o sea, que existente, mejor dicho, sino de generar una audiencia a partir de eso. Porque justamente estas nociones de variable, como comentamos al inicio, no es que no se tomen en cuenta en cualquier otra publicación, pero se toman en cuenta de maneras distintas, quizás. Nosotros lo estamos abordando quizás desde nuestra propia perspectiva. Claro, quizás aquí en Lima, Perú, ciertos materiales, ciertas texturas se puedan leer de una manera distinta que no podría leerse en Oriente, por ejemplo, ¿no? Pero se va creando la audiencia a partir de esta lectura. Y también decir de que quizás o yo lo siento de manera personal, que no se podría encasillar un cierto tipo de lectura. Nosotros, claro, al momento de publicar se dan esas nociones, tomamos esas decisiones, pero realmente ningún libro es igual para todo el mundo. Ni siquiera un libro es igual para una persona que lo lee 2 veces, siempre va a ser diferente. Entonces, creo que quizás no se podría hablar de un perfil específico de eso. Sí, creo que al momento de publicar o sea, hay cosas que uno sí tiene controlado, pero luego hay cosas que ya exceden, ¿no? Exceden a la misma lectura. Y al ser un espacio como realmente que planteamos, que sea un libro de sensaciones, como decía Carla, igual también en el momento de la construcción, para lograr lo que nosotros queríamos lograr y teniendo todo distintos tipos de impresión y ha hecho que sea un libro que tenga un costo pues también, no es que no sea tan accesible, pero no cuesta 20 soles, 50 soles, ¿no? Y eso también de alguna manera sí responde obviamente creo que no necesariamente nuestras ganancias, pero sí a lo que hemos invertido, el tiempo invertido. Ha sido un trabajo de casi 5 meses como parejo De producción. Entonces, que hace que los costos del libro también sean un poco elevados, ¿no? Pero a la par hemos sacado otro tipo de gráfica para que también sea más accesible, ¿no? Pósters en A3 en lisografía, pequeñas postales, también llevando este tipo de sensación a no solamente como el libro, sino al póster, ¿no? Entonces, creo que también hay parte de, sí, el libro va a hacer que pasen otras cosas también en paralelo y se exceda, ¿no? Y eso también creo que se va pensando un poco en la marcha, ¿no? Que al inicio no teníamos mucha idea de cuánto iba a costar, podíamos tener un presupuesto como inicial, y sí, obviamente el presupuesto de todas maneras también va enlazado con el público, porque va a depender también de eso y de nuestras intenciones en cómo queremos que sea el recorrido de esta publicación. Entonces, si bien sabemos que es un libro que es un poco caro, pero sí tenemos mucha intención en presentarlo, como en toda esta parte didáctica de explicar y de como convocar, más que nada sobre las ideas del libro. Bien. Claro, esta accesibilidad se da hasta cierto punto, pero creo que es como, por ejemplo, se puede hacer una distinción de plano de que esto no es un libro único, sino que ha sido reproducido, tiene una edición de 50, que no es mucho, que quizás no es mucho comparándose a otras publicaciones que pueden ser con tiradas de 500 o de 1000, pero tampoco no es una publicación de un ejemplar o de 10 ejemplares tampoco. Entonces, igual también como corresponde a nuestra inversión, al tiempo de trabajo, ¿no? Y creo que sí, creo que quizás las publicaciones tiradas de manera independiente, más o menos como tienen un tiraje parecido, ¿no? No es ni tan elevado ni tan poco, porque igual se busca esta diversificación.
Sí, Ah, sí, sí. Sí, y bueno, sin salir de, o sea, como que hablando del público, de alguna experiencia, si alguien que ha adquirido el libro ha visitado el espacio con el libro y les ha hecho un comentario, me gustaría saber si... sí hemos recibido como, Hemos recibido. como esa experiencia. Creo que no, sí, sobre todo cuando lo presentamos, creo que desde ese inicio había gente que fue a esta presentación porque también tenía sus propias experiencias en ese lugar, y enfrentarse a esto fue un ejercicio de reconocimiento del espacio también, ¿no? O sea, hasta recuerdo mucho que había alguien que había visto un poco lo mismo que nosotros. De hecho, en este plano se puede ver esta estrellita que, claro, no está como tan descifrable aquí, pero para nosotros respondía a una prenda en específico que estaba colgada justo a esta altura, que era un uniforme de bombero. Y esta persona que se acercó a nosotros, como había tenido esa misma posibilidad de ver que eso estaba colgado ahí, y lo había relacionado inmediatamente con ese punto. Tenía Por- una foto sí. de la ropa de bombero y nos enseñó y dijo, es esto, ¿no? Y fue como, pues sí, sí, sí. Sí, o sea, porque también hay ciertas, o sea, claro, este recorrido puede ser un poco abstracto hasta cierto punto, pero si uno está en el espacio, como decía al inicio, se pueden reconocer ciertas cosas o sea, están físicamente ahí, ¿no? Como la numeración, como las letras, esta señalética en el piso, el piso que también como... o sea, sí responde como al caso y al mismo patrón que existe ahí. O sea, ahí tiene quizás una cuadrícula, pero digamos, la disposición entre el círculo amarillo, rojo y negro sí son reales. O sea, sí responden a lo que se encuentra ahí en el espacio, ¿no? La cúpula también, o sea, claro, parece como... no es algo modular, digamos, no es una, o es una modulación más abierta, pero o sea, es verídico, es la de la cúpula, ¿no? Entonces, Anclas. sí, son como algunos anclas que hacen que esto se relacione y que las personas que fueron ese día en la presentación o que luego lo han adquirido y han podido ir al espacio con esta publicación han podido reconocer ciertos puntos y experimentar otro tipo de cosas a partir de cómo hemos puntualizado, por ejemplo, al lenguaje de las sombras, al lenguaje de los sonidos, a esta cuestión del eco, o entender el eco de esta forma también, ¿no? De repente solo felicitarlos, me parece increíble que hayan podido inspirarse en ese espacio arquitectónico y de alguna manera eso hace revalorizar, ¿no? Estos edificios que muchas veces se quedan en el vivir, ¿no? Me parece genial que hayan, como artistas, tenido esta visión amplia, ¿no? De captar con todos los sentidos y ponerlo todo en un momento, ¿no? Creo que puede compartirse y que otras personas también pueden verlo, ¿no? Por eso quiero felicitarlos. Me parece bonita la presentación. Sí. Teníamos, o sea, y como dijo Carla, esto es un momento como de proceso, a pesar de que ya pasó un año, pero había como una serie de actividades que teníamos como, pensado hacer, ¿no? O sea, hacer una visita guiada en el espacio con el libro, por ejemplo. También llegamos a tener creo que ustedes, un primer contacto con la gestión del edificio, quizás no sé, ¿no? Como decía Carla, en tratar de compartir eso también con las personas que pues, les pertenece el espacio de manera doméstica, tienen otro tipo de experiencia. Entonces, como hay, este objeto te da la posibilidad de seguir como repensando e imaginando los espacios, como generar espacios de discusión, ¿no? Horizontales también, y a partir de este dispositivo. Entonces, eso nos parecía interesante, ojalá podamos tener
la oportunidad de hacerlo en algún momento y que sí. O sea, así es, ajá. Sí, sí. Sí, muchas gracias por Gracias asistir a las personas que están como virtualmente también. Muchas gracias por escuchar. No sé si esto se va a quedar grabado, pero para que sí, para que la podamos compartir. Sí, sí. Ya para mí. Pero no sé si lo guardo. Ah, no, se guarda automáticamente. Sí, se guarda. Es la propia pregunta. Creo que sí. Pero lo tengo clarísimo. Sí, oye, justo te por ejemplo, ¿cómo te parece que las pasó? Sí. Oye, gracias. Sí, antes de que se vaya, queríamos darles. Ah, ya, chévere. Pero pásame para la foto, pero. Claro. Para la foto. Más el carro. Sí, bueno, por ahí. Gracias. A ver, 1, 2, 3. Y una así como. Oh. Una. Ustedes están abriendo el libro, espérate. Otro página. Ah, pero en páginas distintas. Sí, claro, todo en el. Y Chema en el. Está. 1, 2, 3. Una más por si acaso. 2, 3. ¿Cómo de acá? En la horizontal sí. Ahí, Pero en la horizontal tú no tenías el libro abierto. Ya, ya. Está en la de. Espera. El Pepsi está pagando, ¿no? Para el oficio. Si no, no puede salir. Era broma. Ya, ahí va. 1, 2, 3. Está, una más. 1, 2, 3. Ya estamos. ¿Qué es eso? Este no. Se regalan. ¿Por qué? No, Pero porque. igual me preocupa porque lo puedes dar otro día porque estoy con la no es que no quiero grabar, pero no, quiero ver el número para que sea el mismo. Oye, otra vez, pero solo. Ya, pero eso No, porque no. Muchas gracias. Y si está chévere, está chévere. Oye, me tenía una pregunta, bueno, tengo como 4 preguntas. Pero pregunta, pues. No, o sea, hablando de la memoria, por ejemplo, me dejó pensando el tema de que no hay ninguna imagen. Como un imagen. O sea, claro. Entonces, como en la imagen, memoria, yo estaba como que enlazándolo y decía, y como siempre tocaban el tema de la memoria, pero claro, me di cuenta que también era, por otro lado, era como muy sensorial, ¿no? Como Claro, que- es una memoria diferente, quizás, o Eso. pautada a partir de diferentes estímulos. Ya, sí, sí, Claro. me gustó eso porque yo ahorita estoy dictando un curso que se llama Técnicas de Impresión, con ahí en mi instituto, y justo ayer nos tocó hablar de el tema de la memoria, ¿no? Y lo de hoy día me pareció lo caso, justo nos estaba hablando porque ustedes mencionan mucho la memoria, pero cómo abordar la memoria no desde lo visual, ¿no? Porque realmente la memoria está muy ligada a la imagen, sobre todo ahora en la fotografía y todo muy bien. Claro. Y ver algo que te acerca a la memoria no desde lo visual, sino desde otros sentidos, ¿no? Del oír, del sentir, del tacto. Incluso también me dejó pensando en
¿por qué no la inclusión de imagen? No lo digo que esté mal que no haya imágenes, al contrario, me parece O sea, creo que sorprendente. no queríamos poner nada fotográfico justamente por eso, porque quizás o sea, al capturar o al presentar imágenes fotográficas ya hay como quizás una perspectiva más dirigida que esto que puede ser más abierto, ¿no? Claro, nosotros estamos decidiendo dónde ponerlo juntos, dónde ponerlo líneas y todo lo que quieras, pero la manera en cómo cada uno lo va leyendo va a ser mucho más abierta que quizás una fotografía. Si pones una fotografía del lugar, que la tenemos como un print, por ejemplo, ya diría